Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos de buenas a primeras que vivimos, a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría, en verdad, que se lo coman todo, desde luego. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena, y también en el otro mucha pena, y en los dos, cuando miran, mucha pena. Entonces, claro, entonces, ni palabra. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Aló, soy yo. Me preguntaba si después de tantos años tú y yo nos reuniremos o no. Dicen que el tiempo cura todo, pero no es mi situación. Aló, ¿puedes oírme? En la sociedad globalizada, de la era de la información y de la cultura del espectáculo, cualquier hincha de fútbol, amante de la música o fanático de los videojuegos, percibe su afición como una experiencia intensa comparable a las que desencadenaban desde tiempos remotos las vivencias artísticas. Sin duda, la revolución informática y digital ha puesto, gracias a Internet, la multimedia y la nanotecnología, la antigua catarsis de la tragedia griega al alcance de los dedos. Vivimos, según Lipovetsky, la fase de la estetización del mundo, lo que lleva a suponer que todas esas vivencias son artísticas, que expresarían una democratización de lo que en el pasado pertenecía al círculo cerrado de los iniciados. En realidad, un gol de Messi, una canción de Adele y un poema de Vallejo son manifestaciones semejantes que pertenecen al terreno de la poesía, el arte y la estética. Antes de responder a esta pregunta, debemos establecer ciertas precisiones y diferencias entre estos 5 términos: poesía, poema, literatura, arte, estética. Como hemos explicado antes, el término poesía puede entenderse de forma amplia o restringida. En el primer sentido, se comprende por poesía la captación del sujeto por vía de la imaginación y el sentimiento del universal a través de la forma particular del objeto estético. Desde esta perspectiva, poesía es todo aquello que posibilita la experiencia estética, independientemente de la particular actividad artística y su materialidad o lenguaje, palabras, notas, colores, formas, etc. Y se fundamenta en el desinterés y la libertad inherente al gusto como facultad humana general y subjetiva. En sentido restringido, por poesía entendemos el discurso lírico o la práctica de la escritura poética. El literato escribe poemas, no poesías, pues la poesía es universal y al aludir a la percepción desde lo
subjetivo individual de aquello que trasciende lo particular gracias a la singularidad de la representación formal. Por ello, se afirma que hay poesía en un cuadro, una canción, una danza, una sinfonía, una foto, una acción. En ese sentido, en una actividad deportiva como el fútbol es posible afirmar que se manifiesta cierta poesía del movimiento. Esto nos lleva a distinguir el poema de otras manifestaciones artísticas como el ballet, la música, la pintura o la escultura. En todas estas podemos encontrar poesía, pero la forma o el lenguaje particular por la que se manifiesta es diferente: cuerpo, sonido, color o material. Poema alude al lenguaje verbal o las palabras, que en estos tiempos implica aún lo escrito, aunque cada vez menos lo impreso o el libro. De algún modo, lo indicado nos posibilita afirmar que tanto la poesía en sus diversas manifestaciones como el arte en sus variadas prácticas no tienen que ver con un objeto, obra, estructura o cualidad independiente del sujeto que se relaciona o que la experimenta. Es decir, la noción o la idea de belleza como algo inherente al objeto que definía el arte o la poesía antiguamente ha sido reemplazada por lo estético como experiencia de percepción o de sentido en la actividad artística y humana, capaz de inducir cierto saber o conocimiento sensible, intuitivo y trascendente. Por ello, el ámbito de la estética es mucho más vasto que el del arte. Es decir, vivimos una etapa en donde lo estético se ha extendido más allá de la práctica artística. Pero esto no significa que sean lo mismo. ¿Qué los diferencia? La capacidad cuestionadora, la conciencia crítica que implica y que posibilita avisorar dimensiones inéditas de la existencia o aquello que está oculto. Es decir, en un poema la imaginación trasciende la palabra para significar aquello que podría ser, mientras que en lo estético solo lo manifiesta. En conclusión, un gol de Messi o una canción de Adele son expresiones estéticas, pero no artísticas, porque si bien intensifican el pasado, carecen de proyección crítica sobre el devenir humano. Esto no implica que no se pueda disfrutar y gozar estéticamente con sus manifestaciones, aunque, como señala Mario Perniola, el riesgo es que el sentir adquiera una dimensión impersonal y socializada que reclama ser reafirmada como de mayor importancia que el pensar y el actuar, lo que convierte lo estético en un mecanismo a favor del capitalismo artístico totalitario y salvaje.